Él apareció en el momento perfecto, 3 meses después de que mi padre falleciera y me dejara una herencia considerable. Parecía el hombre de mis sueños, atento, romántico, interesado en cada detalle de mi vida, principalmente en los detalles financieros. 6 meses después, ya vivíamos juntos y él tenía acceso a mis cuentas. Hasta el día en que mi prima abogada me llamó desesperada: no firmes nada de lo que él te pida. Demasiado tarde. Yo ya había firmado 3 documentos que él dijo que eran papeles del departamento. Cuando investigamos, descubrimos la verdad devastadora. Él no me encontró por casualidad en Tinder. Él me buscó. Sabía de mi duelo, de la herencia, de todo. Y yo no era la primera, ni sería la última. Lo que yo no sabía era que la estafa era mucho más grande que robar mi dinero. Involucraba una red de personas, identidades falsas y una mente criminal que estaba mucho más cerca de mí de lo que podía imaginar. La historia que voy a contar no es solo sobre un estafador de Tinder. Es sobre cómo la persona que parecía ser mi ángel guardián era, en realidad, el arquitecto de mi destrucción, y cómo usé su propia trampa para darle la vuelta al juego de una forma que nadie, ni siquiera la policía, esperaba. Mi mundo se había teñido de gris. 3 meses después de perder a mi padre, cada día era una lucha por salir de la cama. El silencio en la casa que antes compartíamos era ensordecedor, y la soledad se sentía como un peso físico sobre mis hombros. En un impulso de desesperación, una noche descargué Tinder, no buscando amor, sino una simple distracción, un ruido que callara mis pensamientos. Fue entonces cuando apareció el perfil de Marcos. No tenía las fotos típicas sin camisa en el gimnasio ni frases vacías. Sus fotos mostraban a un hombre con una sonrisa cálida, paseando a un perro y leyendo en un parque. Su descripción hablaba de lealtad y de buscar una conexión real. Hice match con él y casi de inmediato recibí un mensaje que no era el típico «Hola guapa. He visto en tu perfil que te gusta el senderismo. Sé que quizás no es el mejor momento para nada, pero si algún día necesitas aire fresco y un oído amigo, conozco unas rutas increíbles», escribió. Fue tan respetuoso, tan gentil. Le conté, con más honestidad de la que esperaba, que estaba pasando por un momento muy difícil tras el fallecimiento de mi padre. Su respuesta me desarmó por completo. Marcos me contó que él también había perdido a su madre hacía unos años y entendía perfectamente ese vacío. De repente ya no me sentía tan sola. Había encontrado a alguien que no intentaba arreglarme con frases hechas, sino que simplemente validaba mi dolor. Nuestras conversaciones se extendieron durante días, convirtiéndose en el único faro de luz en mi inmensa oscuridad. Él era paciente, atento y parecía genuinamente interesado en mí. Nuestra primera cita fue un café que se convirtió en una caminata de 4 horas. Con él, las palabras fluían sin esfuerzo. Le hablé de mi padre, de nuestros recuerdos, de la herencia que me había dejado y de lo abrumada que me sentía con todo el papeleo. Él me escuchaba con una empatía que nunca antes había experimentado. Me sentí vista, comprendida y, sobre todo, segura. Marcos se convirtió rápidamente en mi refugio. Era el hombre que aparecía con mi sopa favorita cuando estaba triste, el que me ayudaba a organizar los documentos del inventario de mi padre porque no quería que te estresaras con eso, y el que me abrazaba por las noches hasta que me quedaba dormida. Parecía demasiado bueno para ser verdad, un ángel enviado para guiarme a través de mi duelo. Me enamoré perdidamente. Creí, con todo mi ser, que el universo me había compensado por mi pérdida enviándome al hombre de mis sueños. Él era mi ancla, mi esperanza de un futuro feliz. No tenía ni la más remota idea de que ese puerto seguro que él representaba era, en realidad, el epicentro del huracán que estaba a punto de destruir mi vida por completo. Antes de que sigamos con la historia, por favor, tómense un segundo para suscribirse a este canal, así no se pierden ninguna historia de superación y justicia como esta. Dejen un like si la historia ya les atrapó y comenten desde qué ciudad y país me están viendo. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora, continuemos. Mirando hacia atrás, las señales de alarma estaban por todas partes, pero yo estaba tan cegada por el amor y el dolor que las confundí con gestos de preocupación. Marcos mostraba un interés inusual en los detalles de la herencia de mi padre. Lo disfrazaba de cuidado, diciendo cosas como: «Sofía, mi amor, solo quiero asegurarme de que nadie se aproveche de tu bondad en este momento tan vulnerable». Hacía preguntas específicas sobre el inventario, los abogados involucrados y los plazos legales. Yo, en mi inocencia, le entregaba toda la información, agradecida de tener a alguien que me ayudara a navegar por ese laberinto burocrático. Pensaba que su interés era una prueba de su compromiso con nuestro futuro, cuando en realidad estaba calibrando el tamaño del premio que planeaba robar. Luego comenzaron las preguntas casuales sobre mis finanzas personales.
¿Tienes todas tus contraseñas en un lugar seguro? Deberíamos organizarlas juntas por si alguna vez pasa algo, sugería con una sonrisa tranquilizadora. Me convenció de que vincular nuestras cuentas bancarias sería más práctico para gestionar los gastos del apartamento que compartíamos. Cada bandera roja, él la pintaba de verde, el color de la esperanza y la seguridad. El aislamiento fue su siguiente movimiento, y fue tan sutil que ni siquiera me di cuenta. Mis amigos de toda la vida, especialmente los más protectores, empezaron a mostrarse escépticos con él. Mi mejor amiga, Laura, me dijo una vez: «Sofía, ¿no te parece que pregunta demasiado por el dinero?» Marcos, de alguna manera, se enteró de esa conversación y su reacción fue magistral. No se enfadó. Se mostró herido. «Entiendo que tus amigos se preocupen por ti, pero me duele que piensen que mis intenciones no son puras. Quizás deberíamos darles un poco de espacio hasta que vean cuánto te amo», me dijo con los ojos llenos de una tristeza fingida, y yo, tontamente, le creí. Empecé a ver menos a mis amigos para no incomodar a Marcos. Creaba pequeñas fricciones, malentendidos, y siempre se posicionaba como la víctima. Hacía que yo sintiera la necesidad de defenderlo, de proteger nuestra relación de las malas vibras externas. Me estaba alejando de mi sistema de apoyo, dejándome completamente sola y dependiente de él, que era exactamente lo que necesitaba para dar el siguiente paso en su plan. Una tarde, mi primo Pablo, que siempre fue como un hermano para mí, me llamó para decirme que tenía un mal presentimiento sobre Marcos. Le conté a Marcos y su respuesta fue sembrar la duda. ¿No es Pablo el que siempre ha estado un poco celoso de tus logros? Quizás no soporta verte feliz con alguien. Sus palabras eran veneno envuelto en algodón. Y yo me lo tragué todo. Elegí creer en el hombre perfecto que cocinaba para mí y me leía por las noches, en lugar de confiar en las personas que me habían conocido toda la vida. Estaba tan desesperada por aferrarme a esa felicidad recién descubierta, que ignoré los instintos de todos los que me querían, y peor aún, ignoré los míos propios. La soledad que siguió a la muerte de mi padre fue reemplazada por una soledad diferente, una burbuja para dos, cuidadosamente diseñada por él. Dentro de esa burbuja, él era mi todo, mi amante, mi amigo, mi confidente y mi asesor financiero. Yo pensaba que estaba construyendo un hogar, cuando en realidad estaba encerrada en una celda de alta seguridad emocional. Cada señal de peligro que aparecía en mi radar, él la desactivaba con una caricia, una palabra de amor o una lágrima de cocodrilo. Transformó mi duelo en su arma más poderosa, y mi necesidad de consuelo en la llave que abriría todas mis cajas fuertes. Las banderas rojas no solo estaban pintadas de verde, ondeaban con orgullo en un desfile que yo misma aplaudía. Recuerdo perfectamente el día de la firma. Era un martes por la mañana, caótico como siempre. Yo estaba teletrabajando y tenía una reunión importante en 20 minutos, mientras intentaba coordinar una reparación en la cocina. El ambiente estaba cargado de esa tensión doméstica tan normal, y yo estaba completamente distraída, con la mente en 1000 lugares a la vez, excepto en el que importaba. Marcos entró en mi oficina improvisada en el salón con una sonrisa encantadora y una taza de mi té favorito. «Sé que estás muy ocupada, mi vida, pero necesito que me firmes esto rapidito. Son solo unos papeles del apartamento», dijo, dejando una pequeña pila de documentos sobre la mesa, justo al lado de mi portátil. Su tono era casual, casi como si me pidiera pasarle la sal. Lo miré, estresada. «¿Qué es exactamente?», le pregunté mientras seguía tecleando un correo. «Oh, es solo para añadir mi nombre al contrato de servicios y otras formalidades. Ya sabes, para que todo esté a nombre de los dos. Es importante para nuestro futuro, para que construyamos todo juntos», explicó, pasando su mano por mi hombro de una forma tranquilizadora. La frase «nuestro futuro» era su palabra mágica. Cada vez que la usaba, mi corazón se ablandaba y cualquier duda se disipaba. En ese momento, en medio del caos de la mañana, firmar esos papeles parecía un pequeño paso burocrático hacia la vida que estábamos construyendo. Un gesto de compromiso, una prueba más de que íbamos en serio. Él sabía exactamente qué teclas tocar. Cogí el bolígrafo que me ofrecía. Los documentos estaban llenos de jerga legal que no entendía. Vi mi nombre, el suyo, y un montón de cláusulas indescifrables. «Firma aquí, aquí y aquí», me indicó con el dedo, señalando 3 espacios vacíos. Sentí un minúsculo e instantáneo pinchazo de duda. Un susurro en mi mente que decía: «Deberías leer esto con calma», pero lo ignoré. ¿Por qué iba a desconfiar de Marcos? Era el hombre que me había rescatado de la oscuridad, mi compañero de vida. Desconfiar de él se sentía como una traición. Además, mi reunión estaba a punto de empezar. Firmar rápidamente era la opción más fácil, la que no implicaba un conflicto ni una pausa en nuestro perfecto idilio. Mi firma fue rápida, casi automática.
3 garabatos que cambiaron mi vida para siempre. Mientras firmaba la última hoja, él se inclinó y me dio un beso en la frente. «Gracias, mi amor. Un paso más para nosotros», susurró. Su calidez y su afecto inmediato barrieron cualquier residuo de inquietud que pudiera haber quedado en mi mente. Inmediatamente después, recogió los papeles con una eficiencia casi sospechosa y cambió de tema. «¿Qué te parece si este fin de semana nos vamos a la costa? Te lo mereces». La conversación giró hacia planes felices, vacaciones y sueños compartidos. Fue una maniobra de distracción brillante, diseñada para alejar mi mente de lo que acababa de hacer. En ese momento no vi la presión, solo vi el cariño. No vi la manipulación, solo vi a un hombre emocionado por construir un futuro conmigo. Me hizo sentir que al firmar, estaba consolidando nuestra relación, cuando en realidad estaba firmando mi propia sentencia financiera y emocional, entregándole las llaves de mi reino a un ladrón. La tinta de mi firma ni siquiera se había secado cuando volví a mi portátil para unirme a la reunión. Había olvidado por completo los papeles. Para mí era una formalidad sin importancia. Para él era la culminación de meses de trabajo, el jaque mate en una partida de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. Pasaron 2 semanas. La vida continuó en nuestra feliz burbuja. Marcos estaba más cariñoso que nunca, como si celebrara una victoria secreta. Planeábamos nuestro viaje a la costa y hablábamos de adoptar un perro. Yo estaba en la cima del mundo, convencida de que lo peor de mi vida ya había pasado y que solo me esperaban cosas buenas. Qué equivocada estaba. El teléfono sonó un jueves por la tarde. Era mi prima, Isabela. Ella no es solo mi prima, es mi mejor amiga y una abogada brillante y meticulosa. Fue ella quien me ayudó a gestionar los aspectos más complejos de la herencia de mi padre. Su nombre en la pantalla normalmente me traía una sonrisa, pero esta vez algo era diferente. «Sofía, contesta, es urgente», decía un mensaje de texto que llegó justo antes de que pudiera coger la llamada. Mi corazón dio un vuelco. Respondí al instante. «¿Isa? ¿Qué pasa? Suenas rara». Al otro lado de la línea, su voz era tensa, casi sin aliento, cargada de una urgencia que me heló la sangre. «Sofía, escúchame con atención. No firmes nada que Marcos te pida. ¿Me oyes? Absolutamente nada. No importa lo que sea. No lo firmes», dijo, atropellando las palabras. Su pánico era tan palpable que se me formó un nudo en el estómago. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda mientras sus palabras resonaban en mi cabeza. Me quedé en silencio por un segundo, procesando su advertencia. El recuerdo de aquella mañana caótica, del té caliente, de su sonrisa y de mi firma rápida y descuidada, me golpeó como un tren. «Isa, creo que es tarde», susurré, y mi propia voz sonó lejana, como si perteneciera a otra persona. ¿Qué has firmado, Sofía?» Le conté sobre los papeles del apartamento, sobre la prisa, y sobre cómo él me había asegurado que era solo una formalidad. Podía oír a Isabela maldiciendo en voz baja al otro lado del teléfono. «¿Recuerdas de qué notaría eran los documentos? ¿Viste algún sello? ¿Algún nombre?» Su mente de abogada ya estaba trabajando a toda velocidad, buscando una salida. Afortunadamente, en un golpe de suerte, recordaba el nombre de la notaría porque era la misma a la que mi padre solía ir. Se lo dije a Isabela. «Bien, quédate donde estás. No le digas nada a Marcos. Finge que todo está normal. Voy para allá ahora mismo y de camino llamaré a la notaría para pedir una copia de lo que firmaste», ordenó. Colgué el teléfono y me senté en el sofá, temblando. El aire de mi apartamento, que antes se sentía como un nido de amor, de repente se volvió opresivo, asfixiante. Miré a mi alrededor, a las fotos de Marcos y mías sonriendo, a los pequeños regalos que me había hecho, y por primera vez, una duda horrible y oscura comenzó a crecer en mi interior. ¿Era posible que el hombre que amaba a mi Salvador me estuviera engañando? La idea era tan monstruosa que mi mente se negaba a aceptarla. Traté de convencerme de que Isabela estaba exagerando, que era un simple malentendido, pero el pánico en su voz era real. Era el sonido de una alarma de incendios en medio de la noche. Cuando Marcos llegó a casa esa tarde, tuve que hacer el mayor esfuerzo de mi vida para actuar con normalidad. Le sonreí, le pregunté por su día y le serví la cena, mientras por dentro sentía que mi mundo se estaba desmoronando. Cada palabra de amor que salía de su boca sonaba ahora a mentira, y cada caricia se sentía como el toque de una serpiente. El infierno acababa de empezar. Isabela llegó a mi casa 1 hora después, con el rostro pálido y una carpeta en la mano. Marcos, afortunadamente, había salido a hacer un recado, lo que nos dio el tiempo que necesitábamos desesperadamente. No hubo abrazos ni saludos. Simplemente abrió la carpeta sobre la mesa del comedor y me mostró las copias de los documentos que había firmado. «Sofía, necesito que respires hondo.
Lo que vas a ver es muy duro, me advirtió. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tomé los papeles con manos temblorosas. No eran contratos de servicios del apartamento. No tenían nada que ver con nuestro futuro juntos. Eran 3 documentos separados, y el título del primero me dejó sin aire. Poder Plenario General. Esas 3 palabras se grabaron en mi cerebro. No soy abogada, pero entendí la gravedad de lo que significaba. Leí las cláusulas, y cada línea era una puñalada. Le había otorgado a Marcos el poder absoluto y sin restricciones para actuar en mi nombre. Podía vender mis propiedades, gestionar mis inversiones, vaciar mis cuentas bancarias. El segundo documento era un poder específico para la gestión de la herencia de mi padre. Le daba la autoridad para tomar cualquier decisión sobre el patrimonio, negociar con los abogados y recibir todos los fondos en mi nombre. Prácticamente le había entregado el legado de mi padre en una bandeja de plata, todo por una sonrisa y una taza de té. El tercer documento fue el más doloroso. Era un testamento. Un nuevo testamento que revocaba el anterior, en el que dejaba todo a mis primos y a una organización benéfica que mi padre apoyaba. En este nuevo documento, que yo había firmado sin leer, nombraba a Marcos como mi único y universal heredero en caso de que algo me sucediera. La sangre se me heló en las venas. Dejé caer los papeles sobre la mesa, sintiendo náuseas. No, no puede ser, murmuré. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, no de tristeza, sino de pura rabia y humillación. Me sentí la persona más estúpida del mundo. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan ingenua? Había sido tan fácil para él. Isabela me abrazó mientras yo me derrumbaba en un sollozo. No es tu culpa, Sofía. Estos tipos son profesionales. Saben exactamente cómo explotar la vulnerabilidad de una persona. Se aprovechan del duelo, de la soledad, de la necesidad de creer en algo bueno. Tú no eres estúpida. Fuiste una víctima, me dijo con firmeza. Su lógica me ayudó a anclarme en medio del caos de mis emociones. Tenía razón. Esto no era un simple engaño amoroso. Era una operación criminal perfectamente ejecutada. Marcos no era un novio cariñoso que se había aprovechado de la situación. Era un depredador que me había estudiado, me había seducido y me había atacado en mi momento de mayor debilidad. Tenemos que actuar rápido, dijo Isabela volviendo a su modo de abogada. Lo primero es revocar estos poderes. Mañana a primera hora iremos a la notaría. Lo segundo es congelar todas tus cuentas y cambiar todas tus contraseñas. Lo tercero, y más difícil, es averiguar quién es realmente este hombre. La verdad que me reveló esa notaría fue más cruda y brutal de lo que jamás imaginé. No le había dado a Marcos un poco de control. Le había dado el poder total sobre mi presente y mi futuro. Le había entregado las armas para destruirme, y lo había hecho con una sonrisa, creyendo que estaba firmando una declaración de amor. La mañana siguiente fue un torbellino de actividad febril. Siguiendo las instrucciones de Isabela, contacté al banco para congelar mis activos. Un proceso humillante en el que tuve que admitir que había sido engañada. Luego, pasamos horas cambiando cada contraseña que se me ocurría, desde el correo electrónico hasta las redes sociales. Cada paso se sentía como cerrar una puerta después de que el ladrón ya se hubiera ido. Después de revocar los poderes en la notaría, el siguiente paso era descubrir la verdadera identidad de Marcos. Isabela me convenció de que la policía podría ser lenta y que necesitábamos movernos más rápido. Vamos a contratar a un investigador privado, decidió. Alguien bueno que sepa rastrear fantasmas. Encontramos a un ex policía llamado Javier, un hombre mayor con una mirada que parecía haberlo visto todo. Le dimos toda la información que tenía, el nombre completo que me dio, Marcos Álvarez, su supuesto lugar de trabajo en una consultora de marketing, los nombres de sus padres que vivían en el norte, y las pocas fotos que tenía de él. Javier nos escuchó con paciencia, sin mostrar sorpresa ni juicio, lo cual agradecí enormemente. Los primeros resultados llegaron en menos de 48 horas y fueron devastadores. No existía ningún Marcos Álvarez con los datos que habíamos proporcionado. La cédula de identidad que me había mostrado era una falsificación de alta calidad. La empresa de marketing en la que decía trabajar nunca había oído hablar de él. Todo era una mentira. Javier profundizó la búsqueda. Rastreó la matrícula del coche que conducía, el cual resultó ser alquilado bajo otro nombre falso. Intentó localizar a sus supuestos padres en la dirección que me había dado, solo para descubrir que allí vivía una familia que no tenía ni idea de quién era él. Cada pista que seguíamos conducía a un callejón sin salida. El hombre con el que había compartido mi cama, mis secretos y mi dolor durante 6 meses, simplemente no existía. Era un fantasma, una construcción, un personaje creado con el único propósito de estafarme. La realización fue nauseabunda. No solo me habían robado y engañado, me había enamorado de una ficción, de un espejismo. El detective nos dijo algo que me heló la sangre.
La profesionalidad de esta operación es de alto nivel. La identidad falsa es impecable. No ha dejado huellas digitales. No usa tarjetas de crédito a su nombre. Este no es su primer trabajo. Y ciertamente no ha actuado solo. Esto es obra de una red organizada. La palabra red hizo que todo fuera aún más aterrador. No estaba luchando contra un solo hombre, sino contra una organización criminal. ¿Cómo me habían encontrado? ¿Por qué yo? Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más aterradora que la anterior. Me sentí pequeña e indefensa, como un peón en un juego mucho más grande y siniestro. El informe final de Javier fue un duro golpe de realidad. El Marcos que yo conocía era un espectro. No teníamos un nombre real, ni una dirección, ni una identidad a la que perseguir. El hombre por el que había llorado y reído, el hombre al que había amado con todo mi corazón, se había desvanecido en el aire, dejando solo un rastro de mentiras y documentos firmados. Mi amor había sido por un fantasma. Mi confianza había sido entregada a una sombra. Y mientras yo lidiaba con la devastación emocional de esa verdad, el verdadero criminal seguía ahí fuera, probablemente ya preparando su próximo personaje para su siguiente víctima, pero no sabía que había cometido un error: subestimarme a mí y a mi prima. La revelación de que Marcos era un fantasma nos dejó en un punto muerto, pero Javier, el investigador, no estaba dispuesto a rendirse. Si no podemos encontrarlo a él, encontremos su método, dijo. Los estafadores de este calibre tienen un patrón, una firma, repiten lo que les funciona. Así que cambiamos de estrategia. En lugar de buscar a Marcos, empezamos a buscar a sus otras víctimas. Javier comenzó a rastrear foros en línea, grupos de apoyo para víctimas de estafas románticas y registros públicos. Buscaba casos con similitudes, hombres que aparecían de la nada, relaciones que avanzaban a una velocidad vertiginosa y fraudes financieros sofisticados, dirigidos a mujeres en situaciones vulnerables. No tardó mucho en encontrar algo. Encontró el caso de una mujer en otra ciudad, ocurrido un año antes. Su historia era inquietantemente similar a la mía. Había perdido a su marido en un accidente y unos meses después conoció a un hombre perfecto llamado Daniel. Él la consoló, se ganó su confianza y finalmente la convenció para que le diera un poder notarial para ayudarla a gestionar el seguro de vida. El modus operandi era idéntico. La identidad falsa, el aislamiento de amigos y familiares, la presión sutil para firmar documentos legales y la desaparición repentina una vez conseguido el dinero. Javier nos mostró una foto de Daniel obtenida de las cámaras de seguridad. Era él, era mi Marcos, con el pelo ligeramente diferente y sin barba, pero inconfundiblemente él. El descubrimiento fue un golpe, pero también una confirmación. No estaba loca. No era la única. Esto era, como había dicho Javier, un patrón. Y a medida que tirábamos de ese hilo, el alcance de la operación se volvió aterradoramente claro. Encontramos a otras 3 víctimas en diferentes partes del país, cada una con una historia similar y un estafador con un nombre diferente: Javier, Carlos, Alejandro. Fue Javier quien conectó el último punto. ¿Cómo eligen a sus objetivos?, se preguntó en voz alta. No es al azar. Saben exactamente a quién buscar. Empezó a cruzar datos, las fechas en que las víctimas fueron contactadas, sus perfiles en redes sociales y los obituarios públicos. Y entonces lo encontró. El origen de todo. La red utilizaba los obituarios en línea y las publicaciones de condolencias en redes sociales para identificar a herederas recientes. Buscaban mujeres de cierta edad, sin hijos, y que parecieran emocionalmente devastadas en sus publicaciones. Creaban perfiles detallados de cada objetivo potencial, investigando sus gustos, sus miedos, sus debilidades y, lo más importante, su situación financiera. Lo que Javier describió a continuación me revolvió el estómago. No era solo una lista, era un catálogo. Un verdadero menú de mujeres en duelo, clasificadas por el valor de su herencia, su nivel de vulnerabilidad y su probabilidad de caer en la trampa. Me imaginé a estos criminales sentados en una habitación, hojeando perfiles de mujeres rotas como la mía, decidiendo quién sería la próxima. Yo no fui un match casual en Tinder. Fui seleccionada, estudiada. Fui un objetivo elegido de un catálogo de mujeres con el corazón roto. Mi dolor no fue algo que él entendió y compartió. Fue la herramienta que utilizó para abrir la cerradura de mi vida. La seducción no fue espontánea. Fue un guión cuidadosamente elaborado basado en la información que recopilaron sobre mí. Esta revelación cambió todo. Mi vergüenza se transformó en una furia fría y calculadora. Ya no se trataba solo de mi dinero o de mi corazón roto. Se trataba de justicia para todas las mujeres de ese catálogo, las que vinieron antes que yo y las que vendrían después si no los deteníamos.
El fantasma tenía un sistema, y ahora nosotros también. Sabíamos que teníamos que actuar con cuidado. Aunque ya habíamos revocado los poderes, Marcos aún no sabía que lo habíamos descubierto. Seguía enviándome mensajes de texto cariñosos, preguntando por qué estaba tan distante, y planeando nuestro viaje a la costa. Cada mensaje era una tortura, pero Isabela insistió en que mantuviera la farsa. Necesitábamos enfrentarlo para intentar obtener alguna pista sobre la red. Planeamos la confrontación para una noche en mi apartamento. Isabela y Javier estarían esperando en un coche al otro lado de la calle, grabando el audio de nuestra conversación a través de un dispositivo que coloqué discretamente en el salón. La idea no era que lo arrestaran de inmediato, sino sacarle información, asustarlo y ver cómo reaccionaba. Cuando llegó esa noche, mi corazón parecía que iba a salirse del pecho. Él entró con una sonrisa, trayendo una botella de vino. ¿Lista para una noche relajante, mi amor? Te he notado muy tensa últimamente, dijo, intentando besarme. Lo esquivé. Su sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por una expresión de confusión. Tenemos que hablar, Marcos. O debería decir Daniel, o Javier, o Carlos, dije, y mi voz temblaba menos de lo que esperaba. Dejé sobre la mesa de centro las fotos de él con las otras víctimas que Javier había encontrado. Su rostro pasó de la confusión a una máscara de hielo. La calidez desapareció de sus ojos, reemplazada por algo frío y calculador. No lo negó. No intentó excusarse ni fingir sorpresa. Simplemente miró las fotos, luego me miró a mí, y una pequeña sonrisa torcida apareció en sus labios. Fue la sonrisa más aterradora que he visto en mi vida. Era la sonrisa de un depredador que había sido descubierto, pero que no sentía ni una pizca de remordimiento. ¿Cuánto tiempo te llevó darte cuenta?, preguntó, con un tono casual, como si estuviera comentando el clima. ¿Fue la prima abogada? Siempre son los abogados los que arruinan la diversión. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. La falta total de emoción, la frialdad con la que admitía su crimen, era inhumana. Lo sé todo, le dije, reuniendo toda la fuerza que me quedaba. Sé del catálogo de las otras mujeres. Sé que todo fue una mentira. Esperaba una reacción, una explosión, algo. En lugar de eso, se encogió de hombros y se sirvió una copa de vino. Me miró por encima del borde de la copa y pronunció las palabras que se grabarían en mi memoria para siempre. No te lo tomes como algo personal. Es solo un negocio, y tengo que admitir que tú fuiste la más fácil hasta ahora. El duelo por papá te dejó completamente rota. Soltó una pequeña risa, una risa cruel y despectiva. Esa risa rompió algo dentro de mí. Todo el miedo que sentía se convirtió en un odio puro e incandescente. En ese momento su teléfono vibró. Lo miró y su expresión cambió. Probablemente un aviso de su cómplice de que algo andaba mal. Se levantó bruscamente. Bueno, ha sido un placer. Disfruta de la herencia que te queda, dijo con sarcasmo. Se dirigió a la puerta, y yo me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. Desapareció en la noche tan rápido como había aparecido en mi vida. Unos minutos después, recibí una notificación del banco. A pesar de nuestros esfuerzos, había logrado encontrar una cuenta más pequeña que habíamos pasado por alto y la había vaciado por completo. Fue su último acto de desprecio, su firma. Se había ido, y con él, cualquier esperanza de una confrontación que me trajera cierre. Solo dejó un vacío y una frase cruel resonando en mi cabeza. La fuga de Marcos fue un golpe duro, pero nos dejó una ventaja inesperada. Al vaciar esa última cuenta, cometió su primer error real. La transferencia, aunque rápida, dejó un rastro digital. No era mucho dinero en comparación con el total de la herencia, pero era una pista, y en ese momento, una pista era todo lo que teníamos. Javier se puso a trabajar de inmediato con un experto en ciberseguridad. La esperanza inicial era que el dinero nos llevara a una cuenta offshore, a un paraíso fiscal, lo cual sería difícil pero no imposible de rastrear. Todos esperábamos que el rastro terminara en un lugar predecible como las Islas Caimán o Suiza, destinos típicos para el lavado de dinero. Sin embargo, lo que encontraron nos dejó a todos completamente desconcertados. El dinero no había sido transferido a un banco anónimo en el extranjero. No había ido a una cuenta cifrada de criptomonedas. La transferencia se había realizado a una cuenta local, en nuestro propio país, a nombre de una empresa con una razón social muy específica y extraña. La beneficiaria de los fondos era la Clínica de Fertilidad Renacer. Isabela, Javier y yo nos quedamos mirando el nombre en la pantalla del ordenador, en silencio. No tenía ningún sentido. ¿Por qué un estafador profesional enviaría el dinero robado a una clínica de fertilidad? Era la pieza más extraña e ilógica del rompecabezas. Mi primera reacción fue pensar que era una empresa fantasma, una fachada para lavar el dinero.
Pero Javier investigó la clínica y descubrió que era un negocio legítimo y de muy alto nivel. Era una de las clínicas de fertilidad más caras y exclusivas del país, conocida por sus tratamientos de vanguardia y su clientela adinerada. ¿Qué estaba pasando? La situación era surrealista. Podía imaginarme a Marcos huyendo a una playa exótica con mi dinero, pero no podía imaginarlo pagando un tratamiento de fertilidad. ¿Era para él? ¿Estaba enfermo? ¿O era para alguien más? Cada teoría que se nos ocurría parecía más absurda que la anterior. Javier sugirió que podría ser un pago por un servicio ilegal, como la gestación subrogada, utilizando la clínica como intermediaria. Isabela, por otro lado, pensó que tal vez la clínica era el próximo objetivo de la red de estafadores. Ninguna de las hipótesis encajaba del todo. Había algo profundamente personal y extraño en esa transferencia. Decidimos que la única forma de averiguarlo era investigar la clínica directamente. Isabela, usando sus contactos legales, solicitó discretamente información sobre la cuenta que había recibido el dinero, amparándose en una investigación de fraude. El proceso llevaría tiempo, pero era nuestro único camino para entender esta extraña conexión. Mientras esperábamos, la imagen de la clínica no se me iba de la cabeza. Una clínica de fertilidad, un lugar asociado con la creación de vida, con la esperanza y los sueños de formar una familia. ¿Cómo encajaba eso en una historia de engaño, robo y corazones rotos? El contraste era tan discordante que me provocaba escalofríos. Este giro inesperado nos dio un nuevo impulso. El rastro del dinero no nos había llevado a un callejón sin salida, sino a una puerta extraña y misteriosa. No sabíamos qué encontraríamos detrás de ella, pero por primera vez desde que todo comenzó, sentíamos que estábamos un paso por delante de él. El fantasma había dejado caer algo, y estábamos decididos a recogerlo. La espera por la información de la clínica fue una tortura. Cada día que pasaba, me imaginaba a Marcos y a sus cómplices planeando su próximo golpe, usando mi dinero para financiar sus crímenes. Sin embargo, después de casi una semana, Isabela recibió una llamada. Tenía la información que necesitábamos. Nos reunimos en su oficina. La tensión en el aire era palpable. La cuenta en la clínica Renacer está a nombre de una mujer, comenzó Isabela mirando sus notas. Su nombre es Laura Vega. El nombre no me sonaba de nada. Javier buscó el nombre en su base de datos, pero no apareció ninguna conexión obvia. ¿Y qué más?, pregunté impaciente. El pago que Marcos realizó desde tu cuenta fue para cubrir el costo de un tratamiento de fertilización in vitro. Un paquete completo y muy caro, continuó Isabela. La pieza del rompecabezas seguía sin encajar. ¿Quién era Laura Vega y por qué Marcos estaba pagando su tratamiento de fertilidad con mi dinero? Javier hizo una búsqueda más profunda, esta vez cruzando el nombre de Laura Vega con registros públicos, redes sociales y cualquier dato asociado a los alias de Marcos. Y entonces lo encontró. Un certificado de matrimonio. Laura Vega estaba casada. Su esposo, según el documento, era un hombre llamado Ricardo Morales. ¿Ricardo Morales?, pregunté. No significa nada para mí. Javier siguió buscando. No había fotos de Ricardo Morales en las redes sociales de Laura. Su perfil era muy privado. Pero encontró algo más. Una dirección. La dirección que figuraba en el certificado de matrimonio. Y esa dirección hizo que mi corazón se detuviera. Era la dirección de un apartamento en el que supuestamente vivía el mejor amigo de Marcos, un amigo al que yo nunca conocí en persona, pero del que me habló varias veces. Era el lugar al que Marcos iba cuando decía que necesitaba espacio de chicos. Todo empezó a encajar de la manera más horrible y retorcida posible. Ricardo Morales era el verdadero nombre de Marcos. Laura Vega era su esposa. El hombre que me juró amor eterno, que durmió a mi lado y secó mis lágrimas, estaba casado. Y no solo eso, el plan nunca fue solo robar mi dinero para vivir una vida de lujo en una isla lejana. El plan era mucho más íntimo y cruel. Estaban usando mi herencia, el último regalo de mi padre, para financiar el tratamiento de fertilización in vitro que ellos no podían pagar. Querían construir su familia soñada sobre los cimientos de mi ruina y mi dolor. Querían crear una nueva vida con el dinero que provenía de la muerte de mi ser más querido. La maldad de ese plan era de una profundidad que apenas podía comprender. Me revolvió el estómago. No era solo avaricia. Era un acto de parasitismo emocional y financiero de una crueldad inimaginable. Me habían elegido no solo por mi dinero, sino porque mi tragedia personal era la solución perfecta para sus sueños personales. Me derrumbé en la silla, sin palabras. Esta revelación era peor que el propio robo. La idea de ellos dos, juntos, celebrando cada transferencia de mi dinero como un paso más hacia su bebé, me rompía por dentro. Se habían reído de mi dolor mientras planeaban su felicidad. En ese momento, mi misión cambió. Ya no quería solo justicia, quería venganza. Saber la verdad sobre Marcos, o Ricardo y su esposa Laura fue devastador.
pero también planteó una pregunta crucial. ¿Cómo supieron tanto sobre mí? Conocían los detalles de la herencia, mi estado emocional, mis vulnerabilidades. Tinder pudo haber sido la plataforma, pero la información que tenían era demasiado específica. Alguien de mi círculo cercano tenía que haberlos ayudado. Empecé a repasar mentalmente cada conversación que tuve después de la muerte de mi padre. ¿Con quién había hablado de la herencia? ¿A quién le había confesado lo sola y perdida que me sentía? La lista era corta. Mi familia más cercana, como Isabela, y un puñado de amigos íntimos. La idea de que uno de ellos me hubiera traicionado era casi tan dolorosa como el engaño de Marcos. Isabela y yo empezamos a analizar las interacciones, y entonces un nombre surgió. Uno que al principio parecía imposible: Carla. La había conocido en un grupo de apoyo para el duelo al que empecé a asistir unas semanas después del funeral. Se había acercado a mí, compartiendo que también había perdido a su madre recientemente. Nos unimos por nuestro dolor compartido. Carla se convirtió en una confidente rápida. Era a ella a quien le contaba lo abrumada que estaba con los abogados y el papeleo de la herencia. Era ella quien, una noche, mientras yo lloraba por mi soledad, me sugirió inocentemente: ¿por qué no pruebas Tinder? No para nada serio, solo para distraerte, para hablar con gente nueva. A mí me ayudó a sentirme menos sola. Fue Carla quien me animó a seguir hablando con Marcos después de nuestro match. Cuando le contaba sobre él, ella siempre decía las cosas correctas. Se nota que es un buen hombre, Sofía. Te mereces a alguien así. Me empujó sutilmente en su dirección, validando cada paso que daba hacia la trampa. Con el corazón en un puño, le pedí a Javier que investigara a Carla. Al principio, no encontró nada. Su historia sobre la pérdida de su madre parecía real, pero entonces, investigando sus conexiones, encontró el vínculo. Carla y Laura Vega, la esposa de Marcos, habían ido juntas al instituto. Eran viejas amigas. La verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Carla nunca fue mi amiga. Su acercamiento en el grupo de duelo no fue una coincidencia. Fue un acto deliberado de infiltración. Ella era la fuente de información, la arquitecta del plan. Había usado su propia historia de duelo, probablemente falsa o exagerada, para ganarse mi confianza y obtener todos los datos que Marcos necesitaba. Ella le proporcionó a Marcos un guión completo sobre mí, mis miedos, mis esperanzas, el nombre de mi perro de la infancia, el restaurante favorito de mi padre. Por eso él parecía tan perfecto, tan capaz de entenderme. No era empático. Estaba leyendo un manual de instrucciones sobre cómo manipular a Sofía. La mente maestra no era él, el encantador estafador. Era ella, la amiga comprensiva que me consolaba. Ella lo había contratado, o se había asociado con él, para ejecutar el plan. La traición fue tan profunda que sentí que me ahogaba. La persona a la que le había abierto mi corazón en mi momento más oscuro era la que sostenía el cuchillo. Esta revelación, aunque horrible, fue la pieza final que necesitábamos. Ahora teníamos a toda la red: el ejecutor, Marcos, Ricardo, la beneficiaria, su esposa Laura, y la arquitecta, Carla. Ya no eran fantasmas. Tenían nombres, caras y una conexión. Y ahora que sabíamos quiénes eran, podíamos empezar a planear cómo acabar con ellos. Con todas las piezas sobre la mesa, la rabia que sentía se canalizó en una determinación helada. Ya no era una víctima llorando en un rincón, era una mujer a punto de ir a la guerra. Nos reunimos en la oficina de Isabela. Ella, Javier y yo. Era nuestro consejo de guerra. Teníamos los nombres, el plan, el motivo. Ahora necesitábamos una estrategia para atraparlos. Podríamos ir a la policía ahora mismo, dijo Javier. Tenemos pruebas circunstanciales sólidas: la conexión entre Carla y Laura, la transferencia de dinero, el testimonio de las otras víctimas. Pero Isabela negó con la cabeza. Circunstancial es la palabra clave. Se defenderán, dirán que fue una relación que salió mal, que el dinero fue un regalo. Necesitamos algo irrefutable. Necesitamos atraparlos con las manos en la masa. Fue entonces cuando Isabela, mi brillante prima, reveló su as bajo la manga. Había pasado días analizando los poderes que yo había firmado, buscando cualquier error, cualquier resquicio, y lo había encontrado. Hay una cláusula en el poder plenario, una pequeña formalidad legal que ellos pasaron por alto, explicó con un brillo en los ojos. La cláusula estipulaba que para cualquier transacción que superara una cifra específica, se requería una notificación por escrito al otorgante del poder, es decir, a mí, con 72 horas de antelación. Era un detalle técnico, diseñado para proteger contra movimientos de capital masivos e imprevistos. Marcos, en su arrogancia, nunca había cumplido con esa notificación. Legalmente, continuó Isabela,
Esto nos da una base para anular no solo las transacciones futuras, sino también para impugnar las pasadas, argumentando que actuó de mala fe desde el principio. Pero lo más importante es que podemos usar esta cláusula como cebo. Podemos hacerles creer que necesitan una última firma mía para liberar el gran pago final. El plan comenzó a tomar forma. Una contratrampa elegante y letal. Usaríamos su propia avaricia en su contra. Sabíamos que habían pagado una parte del tratamiento de fertilidad, pero un tratamiento tan caro a menudo se paga en cuotas. Nuestra suposición era que todavía les quedaba un pago final por hacer. La idea era que yo, a través de un nuevo abogado, para no levantar sospechas, contactara a Marcos Ricardo. El abogado le explicaría que, debido a esta cláusula técnica, se necesitaba mi autorización final en persona en el banco para liberar la última y más grande suma de la herencia. Le haríamos creer que estaba a punto de recibir el premio gordo. Para que el cebo fuera irresistible, la cantidad que le ofreceríamos sería enorme, mucho más de lo que ya había robado. Le diríamos que era el producto de la venta de unas acciones de mi padre que acababan de liquidarse. La promesa de un último gran golpe sería demasiado tentadora para que un estafador como él la rechazara. La trampa no sería en un banco, por supuesto. El encuentro se organizaría, pero no sería con un gerente bancario. Sería con la policía. Necesitábamos coordinar todo a la perfección. El contacto del abogado, la negociación del encuentro y la emboscada final. Era un plan arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad. Por primera vez en meses sentí una chispa de poder. Ellos me habían hecho sentir pequeña, estúpida e indefensa. Ahora iba a usar la misma ley que ellos retorcieron para sus fines, para construir una jaula a su alrededor. No solo iba a recuperar mi dinero, iba a recuperar mi dignidad, y lo haría viéndolos caer en su propia trampa. La ejecución del plan requirió una paciencia de acero. El nuevo abogado contactó a Ricardo, Marcos, quien, como esperábamos, mordió el anzuelo con avidez. Después de unos días de negociación, acordaron el lugar y la hora para la firma final. Ricardo, en su arrogancia, insistió en que el encuentro fuera en un lugar neutral, donde se sintiera seguro, y propuso el lugar perfecto para nuestra emboscada. Propuso reunirse en una sala privada de la propia clínica de fertilidad Renacer. Su lógica, supongo, era que se sentía cómodo allí, y que sería el lugar perfecto para, una vez firmado el papel, realizar el pago final del tratamiento directamente. No podía haber elegido un escenario más poético para su caída. Trabajamos en estrecha colaboración con la policía, que se mostró increíblemente cooperativa una vez que les presentamos el alcance de la red y las pruebas que habíamos reunido. El día de la reunión, la clínica estaba discretamente llena de agentes de incógnito, haciéndose pasar por pacientes, personal de enfermería y personal administrativo. Javier y yo estábamos en una sala de vigilancia con monitores, observando cada entrada. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y euforia. Esperé durante lo que pareció una eternidad. Entonces, los vi en el monitor. Ricardo y Laura entraron en la clínica, tomados de la mano, sonriendo. Parecían una pareja feliz y emocionada, a punto de cumplir su sueño. La visión de su felicidad, construida sobre mi miseria, avivó mi resolución. Entraron en la sala de reuniones designada. Dentro no los esperaba un gerente de banco, sino 2 detectives de alto rango sentados a una mesa. La confusión en sus rostros fue instantánea. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se cerró detrás de ellos y más agentes entraron en la sala. Fue entonces cuando yo salí de la sala de vigilancia. Quería que me vieran. Caminé por el pasillo y me paré en la puerta de la sala, que tenía una pared de cristal. Nuestros ojos se encontraron. La sonrisa de Ricardo se congeló y se transformó en una mueca de puro shock y odio. Laura palideció. Su expresión de felicidad se desmoronó en una máscara de pánico. No pude oír lo que decían, pero pude ver la escena desarrollarse como en una película muda. Los detectives les leyeron sus derechos. Vi a Laura empezar a llorar, a Ricardo discutiendo con vehemencia. Lo vi mirarme a través del cristal con una furia impotente. En ese momento no sentí miedo, solo sentí una inmensa y tranquila satisfacción. Mientras los esposaban y se los llevaban, Carla, la arquitecta del plan, fue arrestada simultáneamente en su casa. La red había sido desmantelada. El imperio de mentiras que habían construido se derrumbó en una clínica de fertilidad, el mismo lugar donde esperaban dar a luz a sus sueños. Verlos ser conducidos por el pasillo, derrotados y expuestos, fue el cierre que necesitaba. No fue un acto de venganza gritado, sino un acto de justicia silencioso y metódico. Usamos su propio guión, su propia arrogancia y su propio escenario para darles el final que se merecían. Salí de la clínica y respiré el aire fresco. Se sentía como la primera vez que respiraba de verdad en meses. El peso que había estado cargando sobre mis hombros finalmente se había levantado. La batalla había terminado, y yo había ganado.
No solo había sobrevivido a su tormenta, sino que había aprendido a redirigir sus rayos para que cayeran sobre ellos. El proceso judicial fue largo y agotador, pero con las pruebas que teníamos, el resultado fue inevitable. Ricardo, Laura y Carla fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluyendo estafa agravada, falsificación de documentos y asociación ilícita. Las otras víctimas que encontramos se unieron a la demanda, creando un caso abrumador en su contra. Fueron sentenciados a largas penas de prisión. Recuperé la mayor parte de mi dinero. Cuando los fondos volvieron a mi cuenta, sentí un alivio inmenso, pero también una extraña sensación de desapego. Ese dinero, la herencia de mi padre, se había convertido en un símbolo de dolor, engaño y, finalmente, de justicia. Mirarlo ya no me producía la misma alegría o seguridad que antes. Había sido contaminado. Sabía que no podía simplemente volver a mi vida anterior como si nada hubiera pasado. La experiencia me había cambiado profundamente. Había visto de cerca lo vulnerables que podemos ser y lo crueles que pueden ser los depredadores que se aprovechan de esa vulnerabilidad. No podía simplemente disfrutar del dinero sabiendo que había otras Sofías ahí fuera, cayendo en trampas similares. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Hablé con Isabela, y en lugar de reinvertir el dinero para mi propio futuro, decidí usar una parte significativa de él para crear algo nuevo, algo que mi padre habría aprobado con orgullo. Fundamos la Fundación Legado de Apoyo. El propósito de la fundación era simple pero poderoso: ofrecer apoyo legal y psicológico gratuito a víctimas de estafas románticas y fraudes financieros. Usamos el dinero que ellos intentaron robar para contratar a los mejores abogados, terapeutas e investigadores privados para ayudar a otras mujeres a luchar y recuperar lo que les fue arrebatado. Mi historia se convirtió en el testimonio fundacional. Empecé a dar charlas, a compartir mi experiencia no desde un lugar de victimismo, sino de empoderamiento. Quería que otras mujeres supieran que no estaban solas, que no eran estúpidas y que tenían el derecho y la capacidad de luchar. La vergüenza que sentí al principio se transformó en un arma. De una manera irónica y retorcida, el plan de Ricardo y Laura de usar mi herencia para crear una vida se había cumplido, pero no de la forma que ellos esperaban. Mi herencia no financió a su familia, financió la destrucción de su red criminal y se convirtió en un salvavidas para docenas de otras víctimas. Transformé mi mayor dolor en mi mayor propósito. El dinero que mi padre me dejó, que estaba destinado a darme seguridad, ahora proporcionaba seguridad a muchas otras. La fortaleza que heredé de él no era solo financiera, era una fortaleza de espíritu, una resiliencia que ni siquiera yo sabía que poseía. A veces la vida te golpea de la forma más brutal, te quita a las personas que amas y te pone a prueba de maneras inimaginables, pero en la oscuridad más profunda, a veces puedes encontrar una luz. Para mí, esa luz fue descubrir que podía convertir las cenizas de mi devastación en un faro para guiar a otras a un lugar seguro. Ellos no me destruyeron, me reconstruyeron en algo más fuerte. Y cada vez que la fundación ayuda a una nueva víctima a obtener justicia, siento que el legado de mi padre está más vivo que nunca. No en una cuenta bancaria, sino en la fuerza y la esperanza que ayudamos a restaurar en la vida de otras personas. Aquel hombre, Ricardo y sus cómplices, entraron en mi vida con la intención de quitarme todo, pero subestimaron una cosa fundamental. La fuerza que heredé de mi padre no era solo económica, era una fuerza de carácter. Al final, el dinero que tanto codiciaban se convirtió en el instrumento de su propia ruina. Su plan era usar mi herencia para crear una vida, y de una forma muy irónica, lo consiguieron. Crearon una nueva versión de mí, una mujer más fuerte, más consciente y dispuesta a luchar incansablemente para que ninguna otra persona tenga que atravesar el infierno por el que yo pasé. El golpe no me destruyó, me dio un propósito. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan personal y difícil. Significa mucho para mí poder compartirla y, con suerte, ayudar a crear conciencia sobre este tipo de peligros que existen en el mundo digital y emocional en el que vivimos. Ahora me encantaría leer sus opiniones. ¿Cuál fue el momento de la historia que más les impactó o les hizo sentir que la justicia finalmente iba a llegar? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Realmente valoro cada una de sus perspectivas y me ayuda a conectar con todos ustedes. Si esta historia te conmovió o te pareció importante, no olvides suscribirte para no perderte más relatos de superación y justicia. Deja tu like para apoyar el canal y ayudarnos a llegar a más personas. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tu atención. Hasta el próximo video.